Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel, Akadosh Baruj Hu, sea con todos ustedes. Bien, hermanos, hermanas, amigos, amigas allá en las naciones, desde Congregación Mesiánica de Ulam, el pastor y profeta Joel Berrones Arroyo para todas las naciones, envío bendición a todos aquellos que andan buscando el rostro del Eterno, con sencillez, con humildad, con fe, sinceramente, sencillamente, pero buscando obedecerle. No son perfectos, nadie somos perfectos, pero procuramos esforzarnos para cumplir con su voluntad, y si no la conocemos, pues que el Señor nos guíe y nos dirija. Todos aquellos que lo hagan de esta manera, el Señor tenga por seguro que está con usted y le bendice. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a empezar. Si usted no está suscrito, suscríbase al canal, dele clic ahí en la campanita para que a tiempo le lleguen las notificaciones y compártalo para que usted sea de bendición a otras personas. El Señor les bendice. Bien, vámonos directamente a la Torah, a la preciosa y poderosa semilla de la palabra del Eterno, que da fruto quien a 30, quien a 60 y quien a 100 por uno. Con esta enseñanza puede usted ponerle como título, si gusta, los hijos de Yahweh no retroceden. Los hijos de Yahweh no retroceden. Bien, vámonos a ver la palabra del Eterno y vamos a hacer una pequeña introducción. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, mire, cuando nacemos de nuevo en el Señor, en el Mesías, cuando empezamos a conocer los caminos del Eterno y somos ingresados en su reino, en su ejército, en su familia, entonces nosotros empezamos a veces con mucho gusto, con mucha alegría, con mucho gozo, ¿verdad? El Señor dice que hay un gozo en nuestro corazón grande y hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y empezamos a caminar con el Eterno con gozo y con alegría, con regocijo, nos ponemos contentos, leemos su palabra, oramos, pero a través del tiempo muchas personas se empiezan a enfriar, ¿verdad? A todos nos puede pasar, o en algún momento nos ha pasado, de que como que empezamos a ponernos un poco flojos, apáticos, nos empezamos a enfriar, empezamos a dejar de leer, empezamos a dejar de orar, y empezamos a dejar de buscar el rostro del Eterno, y entonces la persona como que empieza a ver las cosas y empiezan a venir empieza a ver circunstancias a veces adversas en su vida, y empieza como a quejarse, empieza como a perder la fe, como a no tener esa perseverancia. Y entonces de repente, cuando se da cuenta, empezó a retroceder la persona, y empieza a retroceder porque había dado un paso para adelante, y de repente se da cuenta que ya dio 2 para atrás, y empieza a retroceder en su vida, en el ministerio. A veces usted nota que ya no son tan constantes en asistir a las congregaciones, ya a veces no son tan constantes en evangelizar. Entonces empiezan a ver, por ejemplo, si su situación es un poco difícil, vamos a decir, en lo económico, en lo familiar, en algún área, en lugar de redoblar los esfuerzos en orar y confiar en el Eterno, empiezan a retroceder, y luego empiezan a poner sus ojos en la vida de las demás personas y empiezan a pensar, bueno, pues si ellos no buscan al Señor y les va bien en todo, y yo que busco al Señor tengo ciertos problemas y aquello, entonces entonces no está funcionando esto. Y empiezan a copiar el estilo de vida de las personas que no conocen al Eterno, y entonces se empiezan a convertir en creyentes hasta cierto grado en el Señor, pero a hacer cosas que no convienen como hacen los del mundo, y eso no está bien. Entonces, y la persona empieza a retroceder, empieza a dejar de buscar la santidad, empieza a dejar de buscar la obediencia al Señor, de ser obediente, empieza a dejar de
sentir ese amor y esa felicidad, esa alegría que sentía cuando iba a la congregación. ¿Sí? Entonces se empieza a enfriar y empieza a retroceder. No, hombre, ¿de qué sirve que yo esté buscando al Señor? No, es que no salgo adelante. Y entre más hace eso, no sabe que está retrocediendo en lugar de ir avanzando. Ajá, y eso es lo que quiere el enemigo, el diablo, que la persona retroceda. Porque mire, la vida en el Señor, en Yeshua, la vida en Yahweh, es hacia adelante, hacia la meta, al supremo llamamiento en el Mesías. A usted le doy yo ánimos de que no retroceda para atrás ni para agarrar vuelo, no voltear para atrás como la mujer de Lot, no voltear para atrás y ya puso su mano en el arado. Pueden venir circunstancias difíciles a su vida, tal vez de caos, tal vez de una revuelta, un revolú que a usted le parece difícil e imposible salir, pero no hay nada difícil ni imposible para el Eterno. Los hijos de Yahweh no solamente somos hijos, somos guerreros también. Y los guerreros en el Eterno no retrocedemos, los hijos de Yahweh no retroceden. Amén. Los hijos de Yahweh no retroceden. Así se llama esta enseñanza. ¿Sí? Usted no se desanime, usted no se desaliente. Si usted se desalienta, vaya con el Señor. Dice la palabra, dijo el apóstol Santiago, si alguno está afligido, haga oración. Si alguien está afligido, haga oración, dice. Sí, vaya con el Señor, métase con Él. Ore a Él, lea la Torah, lea la palabra. Procure controlar su inestabilidad espiritual y de paz. ¿Sí? Sí, yo he estado personalmente en problemas muy difíciles, de muerte, económicos, familiares, de todo tipo que usted se pueda imaginar. Pero ¿sabe qué? Dentro de todo esto, gracias a Yahweh, no a nosotros, que no hemos retrocedido por la gracia del Señor, no por nosotros mismos, es lo que quiero que entienda. Dice la palabra en el libro de Efesios, dice así: fortaleceos en el Señor, en Yeshua, y en el poder de su fuerza. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra sabiduría, no es con ejército ni con fuerza, es con el poder del Espíritu del Señor. Está escrito: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y su fuerza es la más grande fuerza que existe en el universo. Él te va a inyectar fuerzas, ¿me está entendiendo? Para eso es la oración, para eso es la lectura, para eso pero es vivir la vida para Él, no vivir la vida para el mundo. No la vas a vivir para otras personas, la vida la tienes que vivir para Él, y de ahí lo primero lo pones a Él y después para los demás tú vas con la bendición que Yahweh te va a dar. No estoy hablando nada más bendición, cuando uno dice bendición la gente piensa en el signo de peso. No, la bendición de poder orar por alguien, la bendición de consolar a alguien, la bendición de animar a alguien, la bendición de tener sabiduría para salir de un problema, a alguien que se encuentre en problemas, sacarlo de ese problema. Ese es el poder de su fuerza. Y el poder de su fuerza te ayuda para que no caigamos, para que no caigas en tentación. Porque poderosos para mantenernos, dice, sin caída. Ahí está el asunto, ahí está ahí está la clave. Entonces, nosotros no retrocedemos. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vea usted qué bendición. El libro de Hebreos capítulo 10. Y mire lo que dice del versículo 37 al versículo 39. Vamos a leer esos versículos. Dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe.
y si retrocediere, no agradará a mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Me entienden? Fíjese, porque está hablando el apóstol Shaul. Se cree que el libro de Hebreos fue escrito por Shaul, por el apóstol Pablo. Entonces está diciendo, dice, un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿Quién es el que ha de venir? Yeshua. Amén. Yeshua va a venir. Dice, mas el justo vivirá por fe. O sea, las personas que andan caminando en justicia tienen que vivir, tenemos que vivir por la fe en que Yeshua dio su vida por nosotros, nos perdonó, resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre y vendrá por segunda vez a la tierra. Esa es la fe. No tenemos la fe en el dinero, no tenemos la fe en los lujos, no tenemos la fe en las cosas materiales, no tenemos la fe en las cosas terrenales. Tenemos la fe en el Señor y Salvador Yeshua, que va a venir por nosotros y un día nos va a llevar con Él. Aleluya. Entonces, hermanos, si sabemos esto, no nos conviene retroceder. Si el mundo lo quiere jalar y le dice, hey, vuélvete a mí, acá tengo las delicias, acá tengo el alcohol, acá tengo la droga, mira, acuérdate cómo disfrutabas cuando andabas tomado, te metías a los bares, andabas borracho, disfrutabas del vino, de las mujeres, disfrutabas también de lujos cuando tenías el dinero, acuérdate que tenías mucho dinero. Ajá. Y si retrocediere, no le va a agradar a mi alma. A Yahweh no le agrada que retrocedamos. Aunque te den ganas de ir para atrás, piensa primero que no le agrada al Eterno. Y lo vemos constatado. No voltees para atrás, le dijo a la mujer de Lot. Y la mujer de Lot volteó, porque anhelaba. Tal vez anhelaba los lujos, el dinero, la parafernalia y lo que había ahí en Sodoma y en Gomorra. Y Yahweh le dijo, no voltees para atrás, no retrocedas, no pienses en retroceder. Hermanos, hermanas, este es un mensaje de ánimo y de aliento. Mira, te estoy advirtiendo, no le hagas caso al enemigo, al diablo, al mundo y a tu carne, porque la carne es otra que quiere. El diablo sabe que estimulando los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, el hombre quiere y anhela retroceder, porque el diablo conoce que hay deseos en el corazón del ser humano desde un principio. El mismo Yahweh dijo, la inclinación al mal desde un principio está en los hombres, en el ser humano. No retrocedas. ¿Y cómo no podemos retroceder? ¿Cómo no vamos a retroceder? Lo que vimos hace rato, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con tu fuerza no puedes, vas a caer como corderito, como oveja al matadero. Dice la palabra, pastoreado por la muerte, y te lleva a sus cámaras para destruirte ahí. Entonces, los hijos de Yahweh no retrocedemos, ¿sí? Aunque te den ganas de retroceder, tú dices, yo no retrocedo. No somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos en la salvación del alma. Porque eso es todo, hermanos. Lo que está en juego es tu alma, mi alma. El diablo lo sabe, y el diablo quiere llevarse la mayor parte de almas a sufrir juntamente con él. Pero no le hagas caso, hermano, hermana. Hay victoria en el Señor, hay fuerza en el Señor, hay poder en el Señor. Él te va a sacar de todo eso. Él te va a dar fortaleza para que resistas todo ataque del diablo.
todo ataque del mundo, todo ataque de la carne, el Señor te va a sacar de ahí, te va a fortalecer, no va a permitir que retrocedas. Si el Señor ve que empiezas a retroceder tantito, te da unos piquetes en los ijares para que vayas hacia adelante como a los caballos. El enemigo, para poder hacer daño y para poder obstaculizar y para poder vencer a los hijos del Eterno, tiene que engañarlos y hacerlos que retrocedan. Es decir, si andaba en santidad, que ahora deje la santidad y empiece a caminar en impureza. Si andaba en obediencia hasta grados muy pequeñitos que le obedecía al Señor, ahora ya no, se le hace a la persona como que es muy religioso eso, mejor no, es muy legalista, no, mejor hay que ser más light, no hay que ser tan entregado, no hay que consagrarse tanto al Señor, se ve uno muy religioso, ¿me entienden? Y entonces la persona empieza a retroceder y ni cuenta se da. Pero Yahweh sí se da cuenta, dice, este ya está retrocediendo, este está retrocediendo, y le empieza a picar con las espuelas en los ijares aquí, ay, y le empieza a doler, y una enfermedad, y un problema, y esto y lo otro, y ahí va la persona a orar, Señor, ayúdame, por favor, mira. Ya empezó a caminar otra vez hacia adelante porque ya estaba retrocediendo. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Como dijo el cantautor, ¿para qué tanto problema? ¿Qué necesidad? Porque acuérdense que hay dos maneras de ir avanzando hacia la victoria, hacia la bendición, hacia la protección, hacia la prosperidad, hacia la paz, hacia las riquezas, hacia la salud, hacia los bienes, hacia la luz del Mesías. Dos, una, por medio de someterse al Señor, leer la palabra, buscarlo, orar en oración. Ese es un, entre comillas, sacrificio agradable, ofrenda a Yahweh. Evangelizar, caminar con Él, andar en su reino, en su luz. ¿Cuesta? Pues algo, pues te puedes desvelar un rato en la noche y orar. Y en la mañana orar. Y en la tarde, mediodía, orar. Decía, fíjense, el rey David, ¿qué necesidad tenía el rey David de todo eso? Decía, oro en la mañana, en la madrugada, en la tarde, en la noche. Y a toda hora. Escuche lo que le estoy diciendo. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Fíjese lo que dice la palabra. Y Yahweh dice, y si retrocedieren, no le va a agradar a mi alma. No le agrada. ¿Por qué? Porque vino, se forró en carne, murió por nosotros, sufrió lo indecible, se sacrificó como un cordero llevado al matadero, por viles pecadores que somos nosotros, dio su vida y la sangre hasta la última gota de su sangre, para libertarnos, para redimirnos y que lo siguiéramos a Él y estar con Él en su reino, para que le demos la espalda, para que retrocedamos. Yahweh sabe que a veces sentimos eso, no nos condena ni nos juzga en ese momento. Él nos alienta a seguir adelante, Él nos da ánimo para seguir adelante. Pero es Él el que nos da el ánimo. Por nosotros mismos no podemos hacerlo. Bendito el Eterno. Sino que somos de los que tienen fe. ¿Usted tiene fe o no? Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sin fe es imposible agradar al Eterno, dice la palabra.
Es imposible que lo agrademos si no hay fe. ¿Y cómo se demuestra la fe? Leyendo la palabra, orando, evangelizando, haciendo su obra aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Si tú me dices que tienes fe pero no tienes obras, no vale. La fe sin obras es muerta. Aquí nada de que yo creo mucho, yo lo alabo, yo lo oro, y nada. Y si no evangelizas, si no salvas almas, si no vas a los menesterosos por dioseros y los ayudas en lo que tú puedas, si no vas a los quebrantados de corazón y les das una palabra de aliento. Fe no quiere decir nada más que creemos en el eterno. No, eso no es fe. La fe no nada más es de palabra, sino de obra. ¿Sí? Porque si la fe no se materializa en hechos, en obras, no es verdadera fe. Por eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo: la fe no fingida, porque hay fe fingida. A veces se demuestra la fe y todo, entre comillas, pero cuando vienen las circunstancias a la vida, cuando vienen los tratos del Señor con una persona es para corregirnos, no es para destruirnos, y viene el trato del Señor, y entonces la persona empieza a retroceder. Porque piensa que Dios es malo, que Yahweh es malo. No, lo que pasa es que Él está espoleando los ijares para que vaya hacia adelante, para que reaccione. Yahweh no es como Balaam. ¿Me entienden? Balaam vio que su burra se echó, porque la burra estaba viendo al ángel que estaba con la espada desenvainada, iba a matar a su amo, y la burrita se echó, ya no quiso pararse, y este salvaje agarró un palo y le empezó a dar de palos a la pobre burra, a la mula, a la burra, para que caminara. Pero lo hacía para que sufriera, para destruir, ¿me entiende? Con coraje, con odio. No, Yahweh no lo hace así. Yahweh lo hace para que la persona reaccione. Lo hace para que la persona tenga un momento de lucidez y pueda ver que el Señor le está hablando. ¿Para qué? Para que reconsideremos y entonces empecemos a cambiar, ¿sí? A quitar esto que estábamos haciendo mal. Y entonces, pero es para edificación, no es para destrucción, la corrección del Eterno. Porque Él es bueno. ¿Y por qué? Porque dice aquí, fíjese para qué lo hace: para preservación del alma. Hermanos, tenemos que tratar de no retroceder. ¿Por qué? Porque lo importante es nuestra alma. Entonces tenemos que preservar nuestra alma. Preservar quiere decir mantener la salvación de nuestra alma. ¿Y cómo se mantiene? Por la fe, dice. Entonces, ¿qué es la fe? Es obras que realmente demuestran que creemos en el Eterno. Si Él nos dice, haz esto, lo hago. No hagas esto, no lo hago. Pero manifestado en obras, en hechos. No basta con decir yo creo. Basta con hacer lo que nos está diciendo el Señor. Eso es. Entonces, ¿en qué consiste la verdadera fe? En hechos y no solamente en palabras. Hasta el mundo lo dice, el mundo que no conoce al Señor, ¿verdad? Hasta los políticos lo dicen: hechos, no palabras. Pero muchos de ellos dicen eso, pero nunca lo cumplen. Pero acá con el Señor no se puede burlar al Señor. Acá si tú le dices algo, lo tienes que cumplir.
Estamos comprometidos. Ahora, el Señor a veces no es tan exigente dependiendo el nivel y tiempo que tenga la persona en el Evangelio, ¿sí? En su palabra. Por ejemplo, con los que empiezan y tienen poco tiempo, pues no es tan exigente, obviamente. El Señor, miren cómo actúa el Señor. Fíjese cómo actúa. El Señor enseña, corrige y castiga. Esto me lo enseñó el Señor, me dijo, mira, le dije, oye, ¿y cómo le haces tú, Señor, cómo tratas con el ser humano? Le digo, yo enseño, dice, corrijo y castigo. Yo le dije, nada más me gusta que me enseñes y me corrijas, pero no que me castigues. Pero le dije jugando porque yo así le hablo. No es que sea irrespetuoso, porque hay muchos que son muy religiosos y dicen, no, es que no se le debe hablar al Señor. No estoy siendo irrespetuoso. Yo hablo con Él así. Yo sé cómo estoy con el Señor, ni le falto nunca el respeto. Pero muchos que son muy puritanos y piensan que no, es que no hay que ser muy así, hablarle hasta de usted al Padre, usted, Padre Celestial. Y luego los ves y andan haciendo cosas que ni convienen. No se trata de la lengua nada más, por eso le digo, se trata de hechos. Entonces me dijo, yo enseño, yo corrijo y yo castigo. ¿Y cómo está este asunto? A ver cómo es esto. Mi Torah, ¿cómo se llama mi palabra? Torah en hebreo. ¿Y qué significa instrucción? Ah, pues sí. Enseñanza, ok. Entonces yo lo instruyo y le enseño, ¿verdad? ¿Cómo? Le dije, pues como un padre a su hijo, ¿verdad? Su hijo está pequeño y el hijo, ¿cómo le vas a enseñar tú? Con el ejemplo. ¿Sí? Yo les pongo algo en mi palabra y con el ejemplo les enseño. ¿Sí? ¿Y cómo? Pues a través de Yeshua. Tuve que venir en carne. Me manifesté como ser humano para enseñarles cómo caminar aquí en la tierra. Ah, pues sí. Yo les enseño. Y los corrijo. ¿Cómo corriges? Acuérdate. Corrijo con palabras. ¿Ok? Y les hablo y los conmino a que vuelvan a mí. A que, ¿verdad? Si andan mal se arrepientan, etcétera, ¿verdad? Empiezo a hablarles, los corrijo, por ejemplo, quitándoles el dinero, ¿ok? Bloqueándoles algo que quieren hacer y no les sale bien, ¿sí? Y les grito fuerte, porque no quiero tratar duro todavía. A ver si así me hace el caso, como a un niño, ya te dije, como un padre a su hijo, ¿verdad? Pero el hijo, yo le enseño, mira, mijo, esto que está aquí, no lo debes de agarrar, porque si tú lo agarras, se va a romper, tú no debes de tocar esto aquí. Bueno, está bien, ya se le enseñó al niño, pero el niño es terco. Y ya va el niño a agarrar otra vez el jarrón caro que está ahí, lo iba a tirar, iba a jugar con él y le dice ¡no! Y no lo agarra porque le gritó. Y se lo trae para acá al niño y diga, ya no vuelva a agarrar usted ese jarrón porque si usted lo vuelve a agarrar, entonces le voy a dar unas nalgadas. Y el niño, pues como no ha sentido la mano del papá, pues dice, ya ve que el papá se distrae por acá y ahí va el niño y agarrar el jarrón y empieza a jugar y aventarlo para arriba y de repente se le cae el jarrón y se rompe y era un jarrón muy caro que no debía de haberlo agarrado